Gracias. Bueno, ante todo, muy buenos días. Yo soy la doctora Karin Sánchez, médico pediatra de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional 2 de Mayo. Bueno, en nuestra unidad recibimos tanto pacientes clínicos pediátricos y también pacientes quirúrgicos. Clínicos pediátricos, por ejemplo, un paciente con una insuficiencia respiratoria producida por una crisis asmática severa, por neumonías, por bronquiolitis asociadas a neumonías, que, bueno, el paciente no evoluciona bien en el proceso de hospitalización y al tener una marcada dificultad respiratoria, según scores pulmonares, el paciente no solamente se deteriora en cuanto al trabajo respiratorio, sino también existen trastornos ácidos bases que nosotros podemos evidenciar en un análisis de gases arteriales. Entonces, para conocer los trastornos de ácido, los trastornos más frecuentes ácido base, generalmente nosotros tenemos que obtener un AGA. Todo paciente pediátrico que llega a nuestra unidad es invadido, ¿no? Ya sea por ventilación mecánica, con intubación endotraqueal, con línea arterial o con catéter venoso central. Entonces, generalmente los pacientes cuentan con una línea arterial donde nosotros podemos obtener un análisis de gases arteriales. O bueno, ya en segunda instancia, tomarle un análisis de gases arteriales al paciente pediátrico, ya sea en la arteria radial, braquial, en donde podamos obtenerla, donde no sea más fácil, ¿no? En base a esto, nosotros vamos a tratar el trastorno ácido base, ya sea dependiendo del diagnóstico que tengamos. También manejamos pacientes quirúrgicos, por ejemplo, pacientes neuroquirúrgicos, pacientes post-TEC severo, ¿no? Que entran a sala de operaciones y bueno, luego salen para manejo de hipertensión endocraniana, con ventilación mecánica asistida, más que nada con parámetros básicos, pacientes postoperados de peritonitis generalizadas, ¿no? Que se infectan y producen sepsis o shock séptico, ¿no? En base a eso, tenemos que tener en cuenta el conocimiento de los trastornos ácido-base y que adquiere una gran importancia en pediatría. ¿Por qué? Porque no solamente es la clínica del paciente, sino también la parte laboratorial nos ayuda mucho, ¿no? Entonces es importante ver si tenemos un paciente que tiene una acidosis o una alcalosis. Eso lo vamos a conocer conforme vayamos pasando la exposición, ¿no? Y debido, en primera instancia, a que es muy frecuente los trastornos ácido-base en UCI pediátrica, ¿no? Y en segundo lugar, obviamente, a la gravedad que conlleva esto, ¿no? Entonces, los objetivos es aprender o comprender los componentes y la interpretación del ácido base, del estado ácido base en un paciente pediátrico, ¿no? Analizar las alteraciones del estado ácido base. Generalmente, los trastornos ácido base, los más frecuentes, son la acidosis respiratoria, la acidosis metabólica, la alcalosis respiratoria y la alcalosis metabólica. Entonces, tenemos tres componentes básicos para nosotros determinar este tipo de trastornos, que generalmente lo vamos a ver en un análisis de gases arteriales. He visto y he podido revisar los temas que están tocando en el curso que estamos llevando, y he podido observar que también está sobre lo que es análisis de gases arteriales. Entonces, ¿qué parámetros hay en un análisis de gases arteriales? Lo que nosotros, los intensivistas, podemos ver es el pH, es el PCO2, el PO2, el bicarbonato, el PAFI, el lactato, los electrolitos, sodio, potasio, cloro y calcio, y el anión GAP. Esos datos se pueden obtener en un análisis de gases arteriales. La cantidad de obtención de sangre es mínima, ¿no? Y con eso podemos hacer grandes cambios en nuestro paciente, ¿no? Y generalmente los análisis de gases arteriales nosotros lo tomamos
de acuerdo a las correcciones que hacemos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una acidosis metabólica, corregimos la acidosis metabólica. Si es que es con hidratación, si es que es con el uso de bicarbonato en un paciente que tiene una acidosis metabólica bastante evidente, entonces nosotros tenemos que hacer la corrección y posteriormente, en un par de horas, repetir otra vez el AGA para ver en qué estado se encuentra nuestro paciente, ¿no? Entonces, esto es importante, no solamente para el personal médico, sino para todo el personal que trabaja en la unidad, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, como les había mencionado, hay 3 parámetros básicos para la interpretación del equilibrio ácido-base, ¿no? Dentro de ellos, los 3 básicos que tenemos que conocer es el pH, el PCO2 y el bicarbonato, ¿ok? Con, con estos 3 componentes nosotros vamos a determinar los 4 trastornos ácido-base que les he mencionado al comienzo. El pH es uno de ellos, ¿no? Es una concentración de iones hidrógeno. Su valor normal va de 7.4 más menos 0.04, ¿no? En este caso, de 7.35 como límite inferior y de 7.45 como límite superior. Luego tenemos la PCO2. Cuando nosotros inhalamos o inspiramos, generalmente lo que hacemos es tomar aire, ¿no? Entonces ingresa por una diferencia de presión que ya vamos a ver un poco en fisiología respiratoria, en la exposición de ventilación mecánica, en la cual ingresa por diferencia de presiones entre la atmósfera y el alveolo una cantidad de flujo de aire. Eso ingresa como una entrada de oxígeno. Y lo que hace la membrana alveolo capilar en el propio alveolo, entre el alveolo y el torrente sanguíneo, hay una difusión de gases. Entonces ingresa oxígeno y sale CO2. Entonces, cuando tenemos diversas patologías respiratorias, ya sea una neumonía, una bronquiolitis, no sé, pacientes con fibrosis, con neumonías sobreagregadas, generalmente este CO2 no llega a salir, entonces se retiene. Entonces, o como también hay otras patologías en las cuales por hiperventilación, entonces empieza a salir más CO2, ¿no? Entonces, esto es importante porque refleja la respuesta respiratoria. Si yo respiro más, boto más CO2. Si yo hago hipoventilación, o sea, respiro menos, en menor frecuencia respiratoria, entonces retengo CO2. Entonces, eso es una respuesta respiratoria. Nosotros lo vamos a valorar en el AGA como el PCO2. Su valor normal va de 40 más menos 4. Acá le he puesto entre 35 y 45. Entonces, esto es importante saber para poder entender los trastornos ácido-base, si es una acidosis, si es una alcalosis, ¿no? Y dependiendo de eso, hacer el diagnóstico. Y bueno, tenemos el bicarbonato. El bicarbonato es conocido como un buffer. ¿Qué es un buffer? Es un amortiguador. ¿Qué hace? Amortigua. Amortigua la respuesta del CO2. Si tiene el CO2 acidosis, entonces, ¿qué hace el bicarbonato? Trata de aumentar, producir alcalosis para poder compensar. Entonces, lo que hace el CO3 es compensar, ¿ya? El HCO3, el bicarbonato. Y esto lo hace a nivel del riñón, o sea, sale, lo que hace el riñón es eliminar el ácido y tratar de reabsorber el bicarbonato. Su valor normal va de 24 más menos 2, o sea, entre 22 y 26. Entonces, como les había mencionado, el riñón tiene un mecanismo amortiguador, ¿ya? Entonces, el riñón excreta el ácido producido por el metabolismo mediante la orina y reabsorbe bases. El bicarbonato es una base. Entonces, reabsorbe bicarbonato. Entonces, cuando veo un medio interno ácido, lo que hace el riñón como respuesta es tratar de reabsorber el bicarbonato para poder aumentar y compensar el trastorno ácido-base o el disturbio primario. ¿Ya? Entonces,
Tenemos estos tres elementos que son importantes, que ya les he mencionado, que el bicarbonato lo vamos a tener como que es directamente proporcional al pH. ¿Qué quiere decir esto? Que si el bicarbonato aumenta, el pH también va a aumentar. A diferencia del CO2, el CO2 lo que es que si, por ejemplo, aumenta, el pH baja. ¿Por qué? Porque el PCO2 lo vamos a tener como un elemento ácido, ¿ya? Y el bicarbonato como un elemento base, como un elemento alcalino. Entonces, todo lo ácido hace que el pH aumente. Que disminuya. Y todo lo que es base hace que el pH aumente. ¿Ok? Más de acá le voy a enseñar algunos ejemplos, porque de hecho que ahorita están un poco confundidos. Con los ejemplos de algunos sagas va a ser un poco más manejable para que ustedes puedan entender. En los resultados del AGA, si existe alteraciones ácido-base, habrá un disturbio, como ya les había mencionado, un disturbio primario y otro compensatorio. Entonces, para tipificarlos, basta definir la alteración del CO2 y del bicarbonato y que este disturbio tenga el mismo disturbio que el pH, ¿ya? Ese será el disturbio primario. Entonces, vamos a ver unos ejemplos para que no se me pierda. Estas son las definiciones y esto sí hay que tenerlo en cuenta porque en base a esto y en base a los valores normales nosotros vamos a ver si es ácido o alcalino, ¿no? Por ejemplo, un PCO2, el valor normal es de 40 más menos 4. Por ejemplo, si está mayor de 44, hablamos de una acidosis respiratoria. Entonces acá yo ya estoy pensando, pucha, mi paciente ya está reteniendo CO2, ¿no es cierto? Ya está acidótico. Entonces, si yo veo que mi pH está en menos de 7.36 y mi PCO2 está mayor de 94, entonces yo digo, bueno, este disturbio es primario dependiendo de CO2 porque coincide el CO2 con el pH. ¿Ok? Entonces, es una acidosis respiratoria. Entonces, yo ya estoy pensando, ok, lo que tengo que hacer es, probablemente mi paciente está hipoventilando por, por alguna patología X, por ejemplo, una neumonía que está haciendo una insuficiencia respiratoria, mi paciente está haciendo hipoventilación y tengo que ayudarlo con ventilación mecánica. ¿Ok? Entonces, ahí puedo manejar los cuadros de acidosis respiratoria, ¿no? Generalmente con algunos parámetros de la ventilación mecánica que ya vamos a ver para ayudar al paciente a hiperventilar, ¿ya? Luego, si tenemos un PCO2 menos de 4, 40 más menos 4 es 36. Entonces, ahí si el paciente está botando CO2, entonces mi paciente está alcalótico, tiene una alcalosis respiratoria. En el caso del bicarbonato, el valor normal es de 24 más menos 2. Si mi paciente retiene bicarbonato, entonces lo que hace es retener más bases. Entonces lo que hace es alcalinizar, alcalosis metabólica. Si en cambio mi paciente pierde bicarbonato, entonces lo que hago es que el medio se vuelva acidótico. Entonces tiene una acidosis metabólica. Y el pH es importante el valor, ¿no? De 7.4 más menos 0.04, en donde si es mayor de 7.44 es alcalosis y menor de 7.36 es acidosis. Siempre tenemos que recordar este cuadro para poder resolver nuestros ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos un paciente con un PCO2 en 20, un bicarbonato en 12 y un pH en 7.32. Entonces, desglosemos uno por uno. El PCO2, su valor normal es de 40 más menos 4. Entonces, ¿qué está haciendo acá el CO2? Está disminuido, o sea, hay una alcalosis respiratoria. Vamos con el bicarbonato. El valor normal del bicarbonato es 24 más menos 2. Entonces, acá hay una acidosis metabólica. Lo que hace es, hay menor cantidad de bicarbonato. Entonces, el diagnóstico es acidosis metabólica. Pero el pH está en 7.32. Hay una acidemia. Entonces, el disturbio primario es el disturbio en el cual el pH
está relacionado, o sea, si por ejemplo el pH tiene una acidosis, mi otro disturbio tiene que también tener una acidosis. Entonces, busquemos. Dentro del CO2 y el bicarbonato, ¿cuál es, dice acidosis? En este caso, el bicarbonato. Entonces, mi disturbio primario se da una acidosis metabólica. Entonces, si yo tengo una acidosis metabólica, lo que hace como compensación, y acá quiero mostrarles, es que el niño empieza a hipoventilar y a hiperventilar y a retener más CO2. Entonces, lo que hace es tener algo compensatorio. Y acá tenemos la alcalosis respiratoria. Vamos a un ejemplo más. Por ejemplo, tenemos un PCO2 en 25, un bicarbonato en 19 y un pH en 7.48. ¿Ok? Entonces, desglosemos igual que el anterior. El PCO2 está en 25, su valor normal es 40 más menos 4. Entonces, está disminuido. Y quiere decir que es un medio alcalótico, entonces es una alcalosis respiratoria. El bicarbonato es el valor normal, es de 24 más menos 2. Acá lo tenemos en 19, entonces está en una acidosis, acidosis metabólica. El pH es de 7.48, entonces está en una alcalemia. Busquemos alcalosis con alcalemia, ¿no? Entonces, el pH está en alcalosis. ¿Cuál es el disturbio que está en alcalosis de los dos siguientes? Es el CO2. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? Una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Para las reglas de interpretación de AGA son 3 reglas mediante las cuales podemos establecer la cronicidad de los disturbios respiratorios y los disturbios ácidos bases mixtos. Doctora, no entiendo. Bueno, simple. Como ya les había comentado, hay un disturbio primario y un disturbio compensatorio, ¿ya? Entonces, el mismo cuerpo hace que haya un balance. Entonces, si aumenta uno, lo que hace el otro es tratar de o aumentar o disminuir para mantener el medio interno. Entonces, eso, lo más probable es que hay unos trastornos que puedan compensar o ya se vaya muy más allá de lo normal y hagan otro disturbio más y es un disturbio mixto, un disturbio agregado, ¿ya? Sucede. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Con algunas reglas, ¿ok? Primera regla es la determinación del pH calculado. Entonces, si yo tengo mi CO2 aumentado, lo que va a hacer mi pH es disminuir. Entonces, ¿por qué? Porque el CO2, al ser un ácido y aumenta más de lo normal, ¿qué hace el pH? El pH, para ser ácido, tiene que disminuir. ¿Ok? Entonces, definamos. Algunos disturbios son en pacientes que son agudos, son menos de 72 horas. Entonces, en ese caso, cuando la cronología es menor a 72 horas, hablamos de un disturbio agudo, ¿ya? Y si es mayor de 72 horas, hablamos de un disturbio crónico, ¿ok? Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente que el CO2 aumenta más de 10 milímetros de mercurio, su valor normal, mi pH tiene que disminuir en 0.08 del que yo tengo, ¿ya? Doctora, no entiendo. Ya, ahorita les voy a enseñar un ejemplo, ¿ya? Si, por ejemplo, mi paciente tiene un PCO2, por ejemplo, en 60, entonces aumenta en 20 de su valor normal del PCO2. Entonces, ¿qué hace el pH? El pH tiene que disminuir 0.8, pero 2 veces, porque está aumentando doble, ¿no es cierto? Está aumentando 10, 20, o sea, es 0.08 más 0.08. No entiendo un ejemplo. Bueno, cambios importantes en el PCO2 con cambios importantes en el pH indican un disturbio respiratorio agudo, ¿no? Y cuando hay grandes cambios en el PCO2 con poca repercusión en el pH, indican un disturbio crónico. Un ejemplo. Un paciente con PCO2 en 70
¿no? Y es agudo, el PCO2 ha aumentado en 30. Lo normal habíamos dicho que es 40 más menos 4. Entonces lo tomamos como un valor rango 40. Entonces subió en 30, ¿no? Si por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de pH disminuye 0,08 el pH, entonces son 3 veces. Entonces tengo que multiplicar 0,08 por 3, que es igual a 0,24. Entonces, el pH calculado, ¿no? El pH que más o menos debe demostrar mi paciente es el pH normal, que es 7,4, menos lo que yo estoy calculando, 0,24. O sea, mi paciente debe tener un pH más o menos en 7,16, ¿ok? Que es lo normal que debería compensar si es que aumentara mi CO2 de esa manera, ¿no? En esa magnitud. Vemos pacientes, sí, con CO, ahora en pacientes con COVID, con insuficiencia respiratoria por neumonías por COVID, generalmente, bueno, la terapia respiratoria es bastante complicada, ¿no? Y depende del compromiso pulmonar del paciente. Entonces, por ejemplo, muchos ya creo que hemos tenido familiares o alguna amistad cercana que ha tenido COVID y es bastante complicado, ¿no? Dependiendo de cuánto pueda abarcar una neumonía por COVID, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tuve un 10%, pero bueno, tuve un familiar cercano que tuvo alrededor de 80, 90%, que es muy difícil porque la cantidad de pulmón para trabajar con el ventilador mecánico es mínima. Entonces, para tratar de vencer ese pulmón dañado, tenemos que darle en el ventilador mecánico presiones muy altas. Y eso a su vez puede traer complicaciones, como por ejemplo, si yo le doy una presión muy alta, como por ejemplo, imagínense un globo, ¿no? Que ingresa mucha cantidad de aire para poder inflarlo, el globo revienta, ¿no? Entonces, el pulmón es casi similar y puede producir un neumotórax, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con el manejo de la ventilación mecánica, porque la ventilación mecánica puede ayudar, pero también puede traer consecuencias que incluso en algunos niños muy pequeños pueden ser fatales. Entonces, es importantísimo tener un análisis de gases arteriales, porque en base a eso yo voy modificando mis parámetros del ventilador mecánico, ¿ya? Y esto es continuo, es un manejo continuo. Por eso es que tenemos el apoyo de la parte de enfermería y me parece un apoyo súper importante porque ellos a su vez también tienen conocimiento de lo que es análisis de gases arteriales, al menos en mi hospital lo manejamos así, ¿no? Incluso hasta ellos mismos cuando ven el AGA nos dicen, doctora, hay una acidosis respiratoria, hay que aumentarle la frecuencia respiratoria, disminuirle la frecuencia respiratoria, o de repente el paciente está mal acoplado y el paciente está dando también respiraciones y más las del ventilador mecánico, el paciente se está moviendo. Entonces, esas pequeñas cosas hacen que si uno puede detectar a tiempo con el análisis de gases arteriales, le podemos producir mucha menos cantidad de daño al paciente y el paciente puede salir más rápido, ¿no? Un paciente invadido por catéter central, por línea arterial, por intubación endotraqueal, por sonda vesical, por línea arterial, es demasiado como para que el paciente se pueda sobreinfectar, ¿ok? Entonces, si tenemos un paciente que tiene una patología base más una neumonía intrahospitalaria, una neumonía asociada a ventilador o o algún bicho que se le haya metido que sea netamente de la UCI, es bastante complicado porque el paciente va a demorar en salir, ¿no? Y ahí es un problema porque el paciente ya se cronifica, tiene más días en ventilador mecánico, entonces el tener un tubo endotraqueal también es dañino, ¿no? Entonces optamos ya cuando el paciente no tiende a responder con el tubo endotraqueal, ahí a hacer una traqueostomía, ¿no? Entonces esas cosas estamos viendo, bueno, creo que se ve más en la parte de adultos, porque en la parte pediátrica es poco lo que vemos en cuanto a las neumonías por COVID, o sea, neumonías que causan insuficiencia respiratoria. Generalmente los niños no la pasan tan mal en cuanto al COVID,
pero sí pueden hacer un síndrome inflamatorio multisistémico y eso lo vemos en una parte de unas 3 semanas, es una afección post-COVID, ¿ya? Entonces, particularmente no he visto muchos pacientes con insuficiencia respiratoria causada por neumonía por COVID. Generalmente lo vemos en pacientes adolescentes, pacientes grandes y con factores de riesgo, ¿no? Con obesidad, pacientes de 14, 15 años que pesan 80, 85 kilos, ¿no? Y bueno, eso generalmente ya lo tenemos a manejar como un adulto, ¿no? Más de 60 kilos ya el manejo de la ventilación mecánica es totalmente distinto. ¿Ya? Entonces, por favor, esto de los análisis de gases arteriales es un poco complicado de entender, pero sí tenemos que practicarlo. Entonces, les sugiero que cuando estén en la unidad o cuando tengan un paciente de repente en hospitalización que ustedes ven que está hiperventilando o que de repente la mamá les dice, doctora, o licenciada, ¿no? De repente mi pacientito tiene una bronquiolitis, pero yo lo veo que está más agitado, más somnoliento, ¿no? La mamá conoce perfectamente a su niño, ¿no? Entonces, si yo sé que tiene, que ya está la mamá detectando ciertas cosas que pueden llamar la atención, entonces avisar al médico y, bueno, o al licenciado encargado para que pueda tomarle un análisis de gases arteriales, ¿no? Porque ciertos signos y síntomas que podemos ver en el paciente nos pueden estar dando luces de que el paciente, muy aparte de que se está deteriorando de la parte respiratoria, tiene un trastorno ácido base. ¿Ok? Entonces, por favor, sí les pidiera que después de que tengan esta clase la guarden y puedan practicar, ¿ya? Particularmente yo cuando he sido interna de medicina, le daba duro a los hagas y poco a poco iba practicando, porque no solamente es tener un disturbio primario, sino también ver un poco más, si de repente, como les estoy explicando las reglas, ¿no? Si el pH está compensando, si el bicarbonato está compensando, si el CO2 está compensando. Entonces eso es importante de ver si es compensatorio o no, ¿no? Bueno, tenemos otro ejemplo. Si la retención de CO2 fuera crónica, ¿no? Y ya lo habíamos visto anteriormente, disculpen que retroceda las láminas, tenemos un trastorno crónico, ¿no? Si, por ejemplo, aumenta mi CO2 en 10 milímetros de mercurio más, ya sea 50, 60, 70, mi pH lo que va a hacer es bajar, pero como es crónico ya baja un poco menos, de 0.03 por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 que aumente. Entonces, regresemos a nuestro ejemplo. Ok, entonces nuestro CO2 ha aumentado en 30, o sea, 3 veces más. El PCO2 ha aumentado en 30 y por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 que aumente, mi pH va a disminuir en 0.03, ¿no? A diferencia de la parte aguda que era 0.08, ¿no es cierto? Entonces, multiplicamos 3 por 0.03 y sale 0.09. ¿Ok? Entonces mi pH calculado, que lo normal es de 7.4, va a disminuir 0.09 y voy a tener un pH calculado en un paciente crónico de 7.31. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la parte aguda es más, el pH, la disminución del pH es más evidente, ¿no? Entonces, mi disturbio es más agudo, más complicado, ¿no? Regla número 2. Cálculo del bicarbonato compensatorio en disturbios respiratorios. Entonces, yo tengo un paciente que está hiperventilando. Entonces, al hiperventilar, saca CO2. ¿Y qué hago? Tengo una alcalosis. Entonces, como compensación, si tengo un exceso de bases en sangre, o sea, una alcalosis, el bicarbonato lo que va a hacer es disminuir para producir una acidosis. A diferencia, si yo tengo retención de CO2 y mi paciente hipoventila, entonces ya no bota tanta cantidad de CO2 y el ácido, el CO2 que es un ácido, empieza a retenerse. Entonces, como compensación, el riñón lo que hace es reabsorber bicarbonato para que aumente y eso hace que haya una alcalemia. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta regla número 2, si compensa o no compensa. Entonces,
Ya hablamos de la parte cronológica, la parte aguda menos de 72 horas, la parte crónica más de 72 horas. Entonces, el PCO2, si hay por cada incremento de 10 del PCO2, mi bicarbonato incrementa de 1 a 2 mil equivalentes por litro. Por cada disminución de 10 milímetros de mercurio del PCO2, mi bicarbonato disminuye de 2 a 3 mil equivalentes por litro. A diferencia de lo crónico, ¿no? Los valores igual son distintos. La regla de 3 debe de emplearse en todos los trastornos respiratorios primarios para descubrir disturbios metabólicos añadidos o mixtos. ¿Qué quiere decir añadidos? O sea, que compensa o es un trastorno que ya se está yendo más allá y lo que hace es añadir otro disturbio adicional. O sea, ya no está, o sea, está compensando, pero ya se está yendo hasta el extremo, ¿no? Entonces yo ya tengo un disturbio adicional, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un paciente con EPOC. Un paciente con EPOC generalmente lo que tiene es una fibrosis pulmonar. Entonces, esa parte, esa parte fibrótica, pues ya no ventila, ya no difunden gases, ¿ya? Entonces, es un paciente que tiene un pulmón sano dependiendo de la cantidad de fibrosis que tenga, ¿no? Entonces lo que hace es retener CO2. El PCO2 en nuestro ejemplo está en 60, el bicarbonato en 30 y el pH en 7.35. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? El PCO2 está en 60, lo normal es de 40 más menos 4, que quiere decir que está aumentado en 20. Mi bicarbonato normal, 24 más menos 2. Entonces lo que tengo es un bicarbonato aumentado. Entonces tengo una alcalosis metabólica. Y mi pH está menor de 7.4, o sea, tengo una acidemia. Entonces, el trastorno primario es el trastorno en el cual el pH coincide con el disturbio, ya sea con el CO2 o con el bicarbonato. Entonces, mi diagnóstico es una acidosis respiratoria. ¿Ok? Entonces, voy a calcular si el bicarbonato, en este caso porque está reteniendo CO2, si el bicarbonato está compensando. Entonces, ¿cómo lo calculo? Con la regla que les he dicho anteriormente. Por cada 10 milímetros de mercurio que aumente el bicarbonato, el CO2, el bicarbonato tiene que aumentar de 3 a 4 mil equivalentes, ¿no es cierto? Entonces, teníamos un bicarbonato en 60, o sea, ha aumentado en 20. Si ha aumentado en 20, entonces eso quiere decir que mi bicarbonato calculado debe estar multiplicando, ¿no? 6 a 8. Entonces, mi bicarbonato normal es 24. Entonces, más 6 y 8, ¿no? Entonces tiene que estar entre 30 y 32. El bicarbonato medido es 30, ¿no? Que lo que hemos obtenido en el ejemplo, ¿no? 30. Está dentro del límite calculado, por lo tanto, no hay un disturbio mixto, o sea, no se va más allá de lo que puede compensar, ¿no? Sigue siendo una acidosis respiratoria descompensada. Ejemplo 2. Yo tengo un PCO2 en 20, un bicarbonato en 13 y un pH en 7.50. Entonces, comencemos por el pH. El pH es 7.5, lo normal 7.4 más menos 0.04. Entonces hay una alcalemia. Entonces tengo que buscar dentro de estos dos un disturbio donde hay alcalosis. El bicarbonato 24 más menos 2. Entonces, ¿qué hace? Estoy perdiendo. Entonces tengo una acidosis metabólica. Y el PCO2 está en 20, 40 más menos 4, o sea, está botando, tengo una alcalosis respiratoria. Entonces, mi diagnóstico es una alcalosis respiratoria. Muy bien, entonces, la regla 2 dice, el PCO2 ha disminuido en 20, ¿no es cierto? 40, normal, ha disminuido en 20. Si por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye, el bicarbonato disminuye de 2 a 3 mil equivalentes, entonces el bicarbonato lo multiplico, ¿no? Por 2.
debe disminuir entre 4 a 6. Entonces, mi bicarbonato calculado es en lo normal, 24, menos 4, menos 6. O sea, debe estar entre 18 y 20. Entonces, pero mi bicarbonato está en 13. Entonces, no está dentro de los rangos que yo estoy calculando, está menos. Entonces, si no está dentro de los rangos que yo he calculado, entonces quiere decir que se está sobreagregando un disturbio adicional. Entonces, mi diagnóstico será una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica. Entonces, esto se conoce como disturbio mixto, ¿ya? Y la regla 3 es el cálculo del PCO2 compensatorio en disturbios metabólicos, ¿ya? En realidad todo aquí es, el organismo tiende a compensar. Lo que tenemos que ver es que si está compensando, está dentro de los rangos normales o se está yendo ya al extremo para hacer un disturbio adicional, ¿no? Entonces, el cálculo del PCO2 compensatorio frente a una acidosis metabólica se cumple bastante bien, ¿no? El pulmón necesita aproximadamente entre 4 horas para cumplir esa compensación, ¿no? Y lo llega a lograr en 24 horas. Ejemplo, tenemos un PCO2 en 70, un bicarbonato en 10 y un pH en 7.21. Entonces, comencemos por el pH. Siempre vamos a comenzar por el pH. Si el pH está disminuido, tenemos una acidemia. Entonces, tenemos que buscar dentro de estos dos parámetros alguien que tenga acidosis. ¿No es cierto? Ya. El bicarbonato está en 10, quiere decir que está disminuido. Entonces, tengo una acidosis metabólica. Y el CO2 ha aumentado, está en 70. Entonces, ha aumentado en 30, ¿no es cierto? Entonces, tengo una acidosis respiratoria. Entonces, mi diagnóstico es una acidosis metabólica descompensada. Apliquemos la regla de 3 para ver si hay compensación. Colocamos que el bicarbonato está en 10, lo multiplicamos por 1.5 más 8 más menos 2. Entonces, mi PCO2 compensatorio debería estar entre 23 más menos 2. El PCO2 medido es mayor que el que debería tener. Entonces, el diagnóstico inicial se le agrega el de acidosis respiratoria. Eso quiere decir un trastorno mixto. Ahora, no solamente voy a ver acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica. También tengo parámetros que puedo observar en el AGA, que son electrolitos, ¿ya? Que son algunos aniones y algunos cationes. Entonces tengo el sodio, el cloro, el potasio y el calcio. Son 4 parámetros que generalmente los podemos ver en el AGA. En algunos hospitales los AGAs no toman esto, por una cuestión de que no hay insumos, ¿no? Pero generalmente los toman. Entonces, el anión gap. ¿Qué es el anión gap? Existe un equilibrio exacto de cargas entre los cationes y los aniones, las cargas positivas y las cargas negativas, tanto en el intracelular como en el extracelular. Entonces, el catión más importante que tenemos es el sodio. Entonces, les restamos los aniones que son más importantes, que es el cloro más el bicarbonato. Ese es el resultado normal, es de 8 a 12 mil equivalentes. ¿Ya? Entonces, el anion gap es un equilibrio entre las cargas positivas y negativas. ¿Nos sirve? Sí nos sirve, y les voy a decir por qué. El anion gap normal va el valor entre 8 a 12 mil equivalentes por litro. Por lo tanto, cuando hay un aumento del anion gap, significa que hay un incremento de ácidos, lo que indica la presencia de acidosis metabólica, aunque en casos el bicarbonato se encuentra elevado, ¿no? En algunos casos el bicarbonato todavía no tiende a disminuir, pero ya tenemos un anion gap elevado, entonces ya podemos predecir de que va a haber una acidosis metabólica, ¿ok? Eso es importante para los pacientes, por ejemplo, que tienen cetoacidosis diabética, donde vemos una gran cantidad de acidosis, pacientes deshidratados, deshidrataciones severas por diarreas, ¿no? Por vómitos. También tenemos que evaluar el anion gap.
Entonces, ya hemos conocido cómo vamos a detectar un disturbio, ya sea metabólico o respiratorio, eso es importante, ¿ya? Entonces, ahora, como les había mencionado, también tenemos que reconocer, no solamente en la parte laboratorial, sino también viendo a nuestro paciente, ¿no? Entonces, tenemos que detectar ciertos signos y ciertos síntomas que van a hacer que nosotros digamos, pucha, este paciente puede tener una acidosis, ¿no? Porque yo lo veo hiperventilando. Entonces, ¿eso qué vamos a hacer? Vamos a tratar de detectarlo. Comencemos por la acidosis metabólica, ¿ya? La acidosis metabólica es una anomalía bioquímica definida por un aumento de la concentración de iones hidrógeno, por eso es una acidosis, y una reducción de la concentración de bicarbonato, ¿ok? Estoy perdiendo bicarbonato, pierdo bicarbonato, entonces mi medio se vuelve acidótico, tengo una acidosis metabólica. Es un proceso agudo, crónico y es secundario a una amplia gama de trastornos y de enfermedades, ¿no? Acá tenemos las causas por las cuales podemos tener acidosis metabólica. Dentro de ellas, generalmente son por hipoperfusión, ¿ya? Entonces, la hipoperfusión es cuando vemos a nuestro paciente, ya sea por falla de bomba, que por ejemplo nuestro corazón, que es como una bomba, ¿ya? No tiende a funcionar adecuadamente, sino ya más lento. Entonces, si funciona más lento por una falla cardíaca, ya sea por una cardiopatía congénita descompensada, que está provocando una insuficiencia cardíaca y mi corazón ya no está bombeando adecuadamente, entonces si mi corazón no bombea adecuadamente, lo que hace es convertirse, ya no hace esta fuerza, sino hace esto. Entonces, cuando disminuye la contractibilidad del corazón, mi corazón es una bomba, lo que hace es lanzar sangre, ¿no? Pero si tengo un corazón más flácido y que no trabaja adecuadamente, entonces al momento de lanzar sangre, la perfusión a nivel de los tejidos que están en miembros inferiores va a ser mínimo. ¿Qué es perfusión? Nosotros vamos a ver un llenado capilar. Entonces, si ven su dedito, si lo aprietan, ¿no? Se va a llenar un 2, o sea, se va a llenar súper rápido. El llenado normal es menos de 2 segundos. ¿Cómo detectamos una hipoperfusión en nuestro paciente? Hacemos el llenado capilar. Le hacemos en el taloncito, le hacemos en el tórax, en las manitos. Y simplemente lo que hacemos es apretar. Apretamos y vemos el llenado y contamos. 1, 2, 3. Los pacientes con hipoperfusión son pacientes que pueden tener llenados más de 3, 4, 5, ¿no? En ese caso, tenemos que usar drogas vasoactivas para poder ayudar a ese corazoncito a que pueda tener un poco más de fuerza, ¿no? Eso es en cuanto a la falla de bomba, ¿no? Que el corazón esté fallando. Pero a su vez también por pacientes deshidratados. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de sangre que llega al corazón por deshidratación es menor. Entonces, mi corazón puede bombear bien, ¿no? Pero la cantidad de sangre que llega es mínima. Entonces, también lo vemos en pacientes deshidratados. Hipoperfusión vemos en pacientes con shock, shock séptico, shock distributivo, shock anafiláctico, en pacientes chocados en general, ¿ya? Bueno, en cetoacidosis, los pacientes con cetoacidosis tienen acidosis metabólicas muy marcadas, ¿ya? Y generalmente los niños debutan de esa manera. Los niños debutan con náuseas, vómitos y a veces hasta con diarreas, lo que hace que el paciente se deshidrate. Y cuando tomamos, lo primero que tenemos que hacer es tomar un AGA. Tomamos un AGA y ahí también vemos glucosa. Vemos glucosa, vemos medio interno, vemos si hay acidosis, cómo está el bicarbonato y cómo está compensando el CO2. También vemos lactato, y ya eso también es importante. Y luego, bueno, por falla renal, ya sea porque el riñón no está funcionando bien y la regulación del bicarbonato pues tampoco lo hace, y mucho menos algunos electrolitos que se reabsorben en distintas partes del riñón. ¿Ya? Y bueno, estos son los diagnósticos que podemos encontrar, ¿no? Los mecanismos, ya sea por el aumento de la concentración de ácido, por pérdida de bicarbonato o por alguna dilución que estamos excediéndonos al momento de ingresar bicarbonato, ¿no? No estamos calculando adecuadamente de cuánto de bicarbonato tiene que entrar y le damos de más mil equivalentes.
La clínica. Entonces, ¿cómo vamos a detectar un paciente con una acidosis metabólica? Entonces, cuando tiene el bicarbonato disminuido y hay una acidosis, lo que tiende el paciente es a producir alcalosis. Entonces, ¿quién va a compensar? El pulmón, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de alcalinizar, va a producir una alcalosis respiratoria. ¿Y cómo yo produzco una alcalosis respiratoria? Hipoventilando. Entonces, perdón, haciendo que mi paciente tenga una taquipnea, ¿ya? Perdón. Los hallazgos neurológicos es que mi paciente esté más aletargado, más somnoliento, ¿ya? Y bueno, esos son los términos generales. El tratamiento es manejar la infección, el cuadro de base, ¿ya? Generalmente el shock. Solucionar el shock y conforme se va solucionando el shock, mi bicarbonato y mi pH se va a ir compensando. Puede bajar de 24, puede bajar a 18, a 16, entonces hay un límite, hay un corte. Generalmente menos de 15 nosotros ya estamos corrigiendo bicarbonato. Si no, pues netamente con hidratación, nosotros vamos a ver cómo se va compensando en el camino, ¿no? En la mayoría de casos, la terapia con bicarbonato mejora temporalmente o incluso puede corregir la acidemia, o sea, si le ponemos un bolo de bicarbonato, pero no altera la causa de la acidosis metabólica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que solucionar el problema causante del trastorno metabólico. Ya, si no, puedo corregirlo en un AGA y a las 3 horas o otra vez tengo una acidosis metabólica y más marcada todavía. Entonces, una acidosis más persistente. En una situación de emergencia, en caso de que el bicarbonato esté por debajo de 15, tengo que ayudarlo. Entonces, a veces tengo bicarbonato en 10, ¿no es cierto? Entonces, tengo que darle un bolo adicional. Entonces, le coloco un bolo de bicarbonato al 8.4% a una dosis de un mil equivalente por kilo, que equivale a un cc. Entonces, si mi paciente tiene 10 kilos, le pongo 10 mililitros de bicarbonato al 8.4%. Hasta una dosis máxima de 50 mil equivalentes. En cuanto a la reposición, en entornos en que no sea una emergencia, tengo que calcular mi bicarbonato estimado. O sea, si es que, por ejemplo, tengo un bicarbonato que está en 14 o en 15, entonces tengo que aumentar el bicarbonato, pero de una manera lenta, ¿no? Entonces, si tengo una fórmula, que es el bicarbonato objetivo menos el bicarbonato actual por el peso por 0.4. Entonces, mi corrección de bicarbonato tiene que ser la mitad del resultado que me sale, lo tengo que pasar en aproximadamente 6 primeras horas y el resto tengo que pasarlas en las 18 restantes para que cumpla 24 horas. Entonces, mi corrección debe ser en 24 horas. Y tenemos la alcalosis metabólica, en el cual mi pH está más de 7.45 y mi bicarbonato está en más 25. Generalmente esto está asociado a trastornos del potasio y a trastornos del cloro, ¿ya? Entonces, siempre hay que tratar las patologías que están causando este disturbio metabólico, ¿ya? Ahora, no he puesto el tratamiento de las patologías respiratorias por una razón, porque generalmente las vamos a manejar con la ventilación mecánica. Entonces, lo que quiero que ustedes es que comprendan la fisiología y el manejo de la ventilación mecánica para que ustedes me puedan entender cómo podemos ayudar a nuestro paciente en caso tenga una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria, porque ahí en el manejo del ventilador nosotros vamos a ayudar a nuestro paciente. ¿Ok? Creo que hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta. Ok, muchas gracias, doctora Karim, muchas gracias. He visto que han levantado la manito. A ver, vamos a activar. Licenciada Jordana, muy buenos días. ¿Puede hacer su consulta? Bien.
solamente tendría que habilitar su micrófono, si desea hacer su consulta, licenciada Jordana. Y bueno, aquí una participante licenciada hizo una consulta, el Ujú. licenciado Jack, a ver, Sadit Mori, disculpe, tengo una duda en cuanto a los fíos, 6 litros en color verde, dicen 28%, pero igual el 6 litros dice 30%. Esto creo que lo ha indicado cuando el licenciado Jack ha expuesto. Sí, Ajá, sí, porque no tiene mucho que ver con el trastorno ácido sí, base. esto lo vamos a ver el día de mañana que el licenciado Jack en todo caso esté conectado y vamos a responder su consulta. A ver, entonces, no hay más consultas. Ok, licenciada, no hay consultas. Podemos en todo caso presentar su segundo tema. Sí, ok.